José Carlos Guerra Aguilera, estableciendo quizás unas primeras ideas en relación con la reverberancia, valga la expresión, que produjo el discurso que pareció electoral del señor Peña del jueves pasado. ¿Por qué pareció electoral? Porque al final de cuentas tocó temas muy peculiares que en un momento determinado pueden ser, digamos, sensibles a una sociedad. Fuera del ruido de los reflectores, de la congruencia de algunos personajes, todos en Palacio Nacional, no sé si entraron por una puerta quemada o no quemada. Lo cierto es que se anunció algo muy peculiar. La reforma, o quizás la deforma, de varios artículos de la Constitución para establecer un nuevo esquema de seguridad pública. El nuevo esquema de seguridad pública tiene que ver mucho con el mando policial, pero más que con el mando policial, con una serie de personajes que no lo son, que son los policías municipales. ¿Cuántos policías municipales se encuentran en el país? ¿Cuántas corporaciones existen? Según la iniciativa presidencial, son más de 1,800 corporaciones municipales que ahora se quieren hacer en 30 y tantos, es decir, el número del Estado, sólidas, así se dice en la iniciativa, corporaciones estaduales o estatales. Esto no es tan fácil, esto es demasiado complicado, y no por el solo hecho de que se haga en una legislación mayor como es la Constitución, puede dar resultados más o menos inmediatos y puede dar resultados jurídicos y sobre todo más o menos serios. Fuera del problema del federalismo, que será un tema interesante de tratar quizás en otra ocasión, el problema mayor para mí reside en lo que refiere a la propia iniciativa. La iniciativa refiere, y es el tema que más me interesa, un problema de que se tiene que hacer una homologación salarial de los policías. Esto que parece ser muy interesante, parece poesía constitucional, se establecería en el artículo 21 nuevo de la Constitución y establecería quizás una serie de niveles, porque al final de cuentas los pobres polis son definitivamente una situación demasiado compleja. Escuchemos esto. El 0,6% de policías municipales son analfabetas. El 3% carece de educación básica. El 11,9% tiene educación básica y el 5,2% cuenta únicamente con educación media. Esta situación es desastrosa y esto tiene que ver mucho con los municipios y con los estados, no con la federación, porque al final de cuentas no han encontrado a policías, no digamos cultos, ni siquiera más preparados con posgrado, ni mucho menos, sino solamente se ha preferido que la Policía Federal sea la que tenga un mayor rango de educación. Esto crea otro problema, porque al final de cuentas uno de los propósitos de la iniciativa refiere a algo que me preocupa demasiado. Ese algo que me preocupa demasiado significa en que se intenta que las autoridades locales puedan conocer de delitos federales y las autoridades federales de delitos locales, por un lado y por otro lado. ¿Está preparada las policías municipales? Jamás, por supuesto, y adelanto la respuesta, para trabajar el problema que tendría que ser ahora también compartido con la Policía Federal. No creo que pueda verificarse eso. ¿Por qué? Por lo que estoy apuntando. La falta de un salario adecuado, la falta de un proyecto real, dije real, mejor dicho, efectivo, proyecto de vida para los policías. Pero aparte de esto, con luces y sombras, o quizás más sombras que luces, observamos que en la televisión en un momento determinado, los pobres policías no tienen capacidad para enfrentar lo que está pasando. Esto crea otro problema más interesante, que parece que no puede resolverse con la sola modificación de las leyes. La modificación de las leyes puede ser muy interesante, puede ser bien hecha, pero al final de cuentas la ciudadanía no come leyes en absoluto. Y todo esto está propuesto para que todavía a los 160 días, es decir, 6 meses después, se hagan otro tipo de adecuaciones. Quiero leer en un momento determinado
esto que me parece también gravísimo. El 40% de los policías municipales perciben un salario base de 4,600 pesos. Menos del 4% percibe un salario superior a los 12,000 pesos. ¿Qué va a pasar entonces con las percepciones? ¿Quién tiene interés en ser policía? Ese sería otro de los grandes problemas en un momento determinado. Entonces el discurso de reflectores, el decálogo que se está estableciendo, el hecho de que se diga que va a haber una justicia cotidiana, una justicia menor, el hecho de que se diga que se va a proteger a la mujer cuyo marido no quiere darle el divorcio, el hecho de que se diga que el arrendatario, el trabajador que no perciba sueldo, pues no deja de ser un enjambre de situaciones que requieren un serio análisis. Este serio análisis se pretende que se verifique, caray, en menos de 15 días, porque aparentemente antes del 15 de diciembre tiene que estar aprobado este presupuesto constitucional para después crearse otro tipo de leyes. Me parece que no estamos en buenos tiempos y que la premura nunca será una buena consejera para la real transformación de la policía. Esa mixtificación de competencias, esa situación de homologación, esa situación de falta de capacitación de los policías municipales para que ahora les tengan un cargo y sobre todo ni siquiera armamento y muchas cosas, crea situaciones que no me parece que sean realmente aplaudibles en esta época. Sobre todo, repito, cuando vemos que Acapulco ya murió o casi está por morir. El fin de semana largo, León y Guanajuato estuvieron llenos. Todos estos fines de Celaya está inundada la República porque la gente ya no va a Acapulco. Este es un ejemplo interesante. Dentro de poco quizás no iremos al Distrito Federal, donde también se permiten, parece ser, los desmanes, y solamente lo refiero en esa expresión. ¿Hasta cuándo?